Stephen Hawking es un famoso físico al cual el profesor Dante también le dedica un video de refutación sobre el ateísmo. Comentó hace años antes de su muerte, recordamos que él falleció en el año 2019, que la filosofía había muerto. Hacía hincapié en el avance científico, tecnológico y que la ciencia había superado a la filosofía. En ese sentido, profesor, quisiera preguntarle si usted está de acuerdo o en desacuerdo con el doctor Hawking de que la filosofía ha muerto y en esta ocasión, en esta época, ¿no?, ha sido reemplazada por la ciencia. Bien. Esa es mi primera respuesta ante la afirmación de Hawking, una risa. Porque, como ya señalaba el filósofo francés Blaise Pascal, el mero hecho de desdeñar la filosofía o de burlarse de la filosofía ya es hacer filosofía. Cuando Stephen Hawking escribe en su libro que la filosofía está muerta, está haciendo mala filosofía. Ese no es un resultado experimental que Hawking haya obtenido en el laboratorio. Que la filosofía está muerta no es un postulado de la física cuántica ni de la física de la relatividad. No lo ha obtenido de ninguna observación macroscópica ni microscópica. Es decir, si Hawking va a poner como la instancia decisiva, definitoria, con primacía del conocimiento al conocimiento científico, y va a desdeñar el conocimiento filosófico, resulta que la proposición "la filosofía está muerta" es una proposición filosófica y en consecuencia se autorrefutaría. Hawking no está haciendo un análisis científico allí. Lo que sucede es que los medios de comunicación hoy en día, pues a los expertos les preguntan de todo. Y asimismo, los expertos tienen la manía de hablar de todo. Entonces, pues hay alguien que es un excelente atleta, que es un deportista impresionante, y le hacen preguntas sobre religión. Y da su opinión el atleta sobre cuestiones religiosas y sale en los periódicos. Por ejemplo, si gente como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo dieran alguna opinión sobre alguna cuestión religiosa, va a salir en los periódicos. Pero ellos no son ninguna autoridad ni gente formada sobre tal cuestión. Asimismo, se da con el caso de científicos, que automáticamente, como a la ciencia se le da tanta importancia en nuestra sociedad, pues se le da cabida también a sus opiniones sobre arte, sobre estética, sobre deporte, sobre literatura y sobre filosofía y teología. Entonces, lo que me encuentro es que cuando uno ve los escritos de Hawking y las argumentaciones de Hawking, él no tiene un sólido marco filosófico o epistémico, pero se pone a hablar con mucha facilidad sobre esas cosas. El que él sea un hombre extremadamente formado en el asunto científico no lo valida automáticamente como una autoridad para la cuestión filosófica. Adicionalmente, encontramos que precisamente el desprecio que Hawking hace de la filosofía lo lleva a risibles equívocos. Por ejemplo, en su libro, donde él dice esa frase, es el capítulo 1 del libro El Gran Diseño, el cual publica en el año 2010 con Leonard Lodineau. Pues bien, en el mismo libro, Hawking dice: porque existe una ley como la gravedad, el universo puede crearse a sí mismo desde la nada y lo hará. El punto es que proponer una autocreación de la nada es un absurdo. Claro que ahí Hawking lo que sucede es que está cayendo en una imprecisión conceptual, porque cuando él habla de nada, en lugar de ceñirse al correcto concepto filosófico como ausencia absoluta de ser, le llama nada al vacío cuántico. Y resulta que ni siquiera el vacío cuántico llega a ser una explicación suficiente, porque todavía podemos preguntar, ¿qué es lo que inició el vacío cuántico? Es decir, si se quiere explicar el inicio del universo, apelando a que surgió de un vacío cuántico, todavía queda la pregunta de dónde surgió ese vacío cuántico. Y uno dirá, no, es que ese vacío cuántico no surgió, es eterno, siempre estuvo allí. Sin embargo, tal afirmación no sería plausible a la luz de la ciencia. De hecho, los físicos Anthony Aguirre y John Kenayas, en un artículo publicado en una revista científica de física en el 2013, dicen que no sería viable un modelo en que tendríamos una estructura cuántica que esté eternamente sin hacer nada y de repente opere dando lugar al universo. Entonces, ya las conceptualizaciones de Hawking se vuelven implausibles allí. Al mismo tiempo, querer poner a competir a la ciencia y a la filosofía es, en ocasiones, para ciertos propósitos, tan absurdo como poner a competir a un mono y a un pez respecto a su habilidad para trepar árboles.
Lo que sucede es que hay ciertas cuestiones que aborda la filosofía que no son el marco de la ciencia y ciertas cuestiones que aborda la ciencia que no es el marco de la filosofía. Entonces, compararlos automáticamente, pues es una ingenuidad, por decirlo menos. Por poner un ejemplo, la ciencia no se encarga de decirte el sentido de la vida. La pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida?, no es una pregunta de por sí científica. Y la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida?, no es que te lo dé las ciencias. Examinando cosas con telescopios o microscopios o construyendo modelos matemáticos como los de Hawking, no vas a obtener sin más la respuesta de cuál es el sentido de la vida. La cuestión del sentido de la vida y la dilucidación de la respuesta a tal cuestión es una cuestión filosófica. Ahora bien, yo no digo que la ciencia no funcione porque no responde a la cuestión del sentido de la vida. Es que simplemente la ciencia no se ocupa de eso. Pues análogamente como yo no desdeño a la ciencia porque no responde a la cuestión del sentido de la vida, sino que entiendo que la ciencia opera bien en sus límites, Hawking debería entender que hay un marco distinto, un rango epistémico distinto de la filosofía. Y su ignorancia en filosofía lo lleva precisamente a no entender tal distinción. Excelente, profesor Dante. Y siguiendo con la respuesta, por ejemplo, usted estaba comentando de que actualmente en este mundo es como que un poco parlanchín, ¿no? Todo el mundo opina de todo y al final como que no se entiende en sí lo que se opina. Entonces esto me lleva al origen del por qué pasa esto. Y mientras usted está respondiendo, yo estaba pensando, ¿acaso esta será una consecuencia, lo que decía Hawking y lo que menciona usted, de un extremo cientificismo? O sea, el creer que la ciencia lo puede todo en este mundo, o por el contrario, sería una consecuencia, por alguna manera decirlo, de una filosofía extrema o llevada a sus extremos, como es la cuestión del posmodernismo, ¿no? Porque como bien sabe actualmente, muchas veces se dice que vivimos en realidad en un mundo posmoderno, en el que no importan los hechos, sino más las interpretaciones y lo que hay un gran relativismo moral. Entonces, en ese sentido, usted más o menos ubica, ¿por qué ubica que pasa esto? ¿A causa de qué? ¿De un extremo cientificismo, de una extrema filosofía llevada hasta sus límites con el posmodernismo? ¿Cuál sería la causa que usted ubica en este mundo, en este mundo parlanchín, como estaba comentando hace un momento? Voy a mostrar mis cartas y decirlo de frente. Puedo justificar cada cosa que digo, aunque el tiempo para hacerlo sí va a ser limitado. Así que lo lanzaré de frente. Mi visión sobre esta cuestión, en resumidas cuentas, es la siguiente. En la Edad Media, lo que nosotros tenemos es una síntesis entre fe y razón. Entonces, la filosofía piensa en términos de una síntesis entre fe y razón, y por lo tanto hay que pensar racionalmente sobre Dios, sobre el alma, sobre el sentido de la vida, sobre las virtudes morales, sobre los valores. Entonces no estaba dejado a la arbitrariedad o preferencia de cada uno, sino que había que tener esto dentro de un armazón racional. Luego, en la época moderna, la filosofía moderna va a desdeñar tal tradición escolástica y va a centrarse en una razón que desdeña la fe, que deja de lado la fe. De hecho, el propio Immanuel Kant, que puede considerarse como el más influyente de los filósofos modernos o el culmen o centro de la filosofía moderna con todas sus equívocos y herejías combinados, Kant dice en la Crítica a la razón pura que tuve que dejar de lado la fe, perdón, tuve que dejar de lado la razón para dar espacio a la fe. Eso es lo que explica Kant. Entonces, en Kant ya no hay una síntesis armónica de fe y razón, sino una dicotomía, una separación. Y en la visión de Kant, la razón simplemente sirve para examinar el mundo fenoménico, el mundo de lo que actual o potencialmente podemos ver y tocar. En cambio, el mundo nouménico, el mundo de lo trascendente, de la cosa en sí, de la sustancia del ser, de Dios, del alma, del libre albedrío, de la eternidad, etcétera, para Kant, pues queda fuera del análisis racional. Entonces, ya eso nos va a llevar a lo siguiente, que Kant, como es un hombre de fe, proclama que Dios existe. O sea, dice que hay valores morales y que hay libre albedrío, pero es porque es un hombre de fe. Pero, ¿qué va a pasar cuando, siguiendo el mismo marco kantiano, haya personas que no tengan fe y que tomen ese marco? Pues bien, eso sucedió. ¿Saben quién se confesaba kantiano? Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer se confesaba como profundamente kantiano.
Y lo que sostenía Schopenhauer, y creo que tenía mucha razón en ello, es que ser un kantiano más coherente implica dejar de lado a Dios o negar a Dios. Porque claro, si uno es un filósofo y se va a ocupar de lo racional y todo lo que tenga que ver con Dios ya no está en una instancia racional, simplemente déjalo fuera del marco de referencia o niégalo, ¿no? Entonces ya tenemos una filosofía que se guía por la razón, pero habiendo escupido sobre la fe, negándose a la posibilidad de la fe. Es posible las distintas operaciones, o perdón, las distintas exploraciones racionales, siempre y cuando no te metas al terreno de la fe, porque ese terreno es irracional por definición, según el prejuicio de la filosofía moderna. Luego, esa hipercrítica de la razón contra la fe, eventualmente la razón comienza a hacérsela a sí misma. La razón comienza a cuestionarse a sí misma más fuertemente, especialmente desde Kant en adelante, y la razón se vuelve loca. La razón sin la fe se vuelve loca. Y la hipertrofia de la razón, en que la razón renuncia a sí misma, y la filosofía dice, ya no hay verdad, no hay verdad objetiva, no hay una racionalidad vinculante, no hay una única lógica, etcétera, no hay una única ética, es la posmodernidad. Entonces, el resumen del proceso sería, Edad Media, síntesis de fe y razón. Edad Moderna, filosofía racional, pero escupiendo sobre la fe, rechazando la fe. Y esa razón sin la fe eventualmente se vuelve loca y la modernidad devendrá en posmodernidad. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Aunque interesantemente el relativismo es muy selectivo, porque en nuestra sociedad nosotros somos extremadamente relativistas para cualquier cuestión moral. En lo que sea moral, ahí sí somos muy relativistas. Especialmente en lo que se refiere a moral sexual. O sea, de entre todos los ámbitos de moral, la moral sexual es la que más se relativiza de todas. Y luego, en cuestión religiosa, también la gente es extremadamente relativista. Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su fe. Todas las religiones son iguales, al final todas llevan a Dios. Entonces, en preferencias también somos sumamente relativistas. En política, al mismo tiempo, bueno, la gente tiene sus distintas elecciones, estamos en una democracia, cada uno puede votar, cada uno puede opinar, cada uno puede fundar un partido. Pero cuando se trata de ciencia, nuestra sociedad en general, no todos, pero gran parte, la mayoría es dogmático. O sea, la gente sigue atribuyéndole una validez fortísima a la ciencia, pero relativiza todo lo demás, lo cual es una inconsistencia en la cual suele caer la gente no informada. Pero si uno va a las facultades de filosofía y a los que hacen doctorados en epistemología, en filosofía de la ciencia, no ven a la ciencia como un absoluto. La tendencia mayoritaria entre los grandes académicos de la epistemología es más bien ver a la ciencia como altamente relativizada, como altamente influenciada por sesgos y coyunturas históricas y sociológicas o juicios epistémicos implícitos o cosas por el estilo. Basta revisar a autores como Thomas Kuhn, Imre Lakatos, Paul Feyerabend para tomar nota de esto. Entonces, profesor, en base a lo que usted ha dicho, ¿podríamos concluir que la filosofía occidental está en pleno apogeo de crisis? Porque, por ejemplo, ¿no? En China o en la filosofía oriental en general, no se ve tanto este campo de crisis, porque justamente ahí no impera una religión, o sí, una religión muy influyente, como en Occidente es el judeocristianismo. ¿Usted cree que la filosofía occidental, estando en crisis, se puede reponer en base a una vuelta a la fe? ¿O cuáles serían sus apreciaciones al respecto? Sí, yo lo diría así de frente, ¿no? Es decir, en la filosofía occidental lo que hemos encontrado es que la razón se vuelve loca y se suicida, se mata a sí misma deviniendo en posmodernidad porque ha renunciado a la fe. Si la razón quiere volver a ser racional, tiene que retomar la fe. Así es. O como mínimo la apertura a la fe. El rechazo dogmático de la fe es un límite de la filosofía. O sea, yo no digo necesariamente que la filosofía por dogma tenga que comprometerse con la fe, pero tampoco debe suceder que la filosofía por dogma rechace la fe y diga, no, solo podemos hacer filosofía si es que asumimos un ateísmo o un agnosticismo. No, lo que tiene que hacer la filosofía es estar abierta a esta cuestión e ir explorando. Y precisamente como tengo la convicción clara y justificada de que las proposiciones de fe son verdad, una filosofía genuinamente abierta a la cuestión de la fe y que genuinamente comience a investigar y explorar, bien volverá a tales proposiciones, digamos, de forma libre.